Déjeme comenzar haciendo unas preguntas. ¿Por qué muchos padres estamos ahogando a nuestros hijos con la presión social? ¿Por qué estamos ahogando a nuestros hijos diciendo, haz esto o no hagas esto? Porque ¿qué dirán si lo haces o no lo haces? ¿Qué está pasando por la mente de nosotros como padres cuando forzamos a no debilitarse y mantener una apariencia de fortaleza? Porque esa es la imagen que debemos de dar. ¿Qué sucede en el corazón del padre que está más enfocado en el éxito que en el hijo? En el éxito del hijo que en la persona del hijo. ¿En qué estamos pensando? ¿Por qué demandar eso? Y sabes, es tan importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta porque nuestros pensamientos son los que determinan nuestras acciones. Nuestros pensamientos siempre preceden a nuestras acciones. Son nuestros pensamientos los que dirigen nuestras acciones. Ninguna acción, ninguna demanda, ninguna exigencia, ninguna palabra, ninguna elección proviene del vacío. Todo está precedido de pensamientos, de valores. Todas nuestras acciones y reacciones están conectadas en nuestros pensamientos, en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestra perspectiva de Dios y del hombre, en el sentido que le damos a la vida, a lo que creemos que es importante y en donde buscamos ayuda, paz, valor. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestros valores, lo que está en nuestra cabeza es lo que determina lo que nosotros hacemos, decimos, instruimos. Y esto nos muestra que nosotros vivimos realmente basados no en los hechos de nuestra existencia, no en la realidad de este mundo, sino en el sentido que nosotros le damos, en la interpretación que le damos a esos hechos. Déjenme decirlo e ilustrarlo así. Por eso nosotros encontramos que nosotros podemos ver el mismo hecho, la misma situación, pero dos personas responden ante ese mismo hecho de diferente forma. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el mismo hecho está produciendo en él una acción y en él otra acción? Porque lo que determina lo que hacemos no es el hecho, sino lo que nosotros interpretamos de ese hecho. ¿Les hace sentido eso? Creo que algunos sí. Sí. Tú vas al supermercado y ves a una mamá que está con su niño y el niño va caminando y por accidente tumba las revistas. Y ves del otro lado a otra mamá con otro niño y por accidente tumba las mismas revistas. Y esas dos mamás pueden actuar de diferente forma ante el mismo hecho. ¿Por qué? Porque ellas van a interpretar eso de diferente forma. ¿De acuerdo a qué? A los valores que tienen en su cabeza, a lo que creen que eso va a significar para ellas. Así que tu sistema de creencias o lo que se ha acuñado últimamente, la cosmovisión, se manifestará en la forma en que tú actúas en diferentes circunstancias. Tu cosmovisión siempre se manifestará por la manera en que nosotros vamos a educar a quienes han sido puestos bajo nuestro cuidado. Si tu cosmovisión
como padre es criar a tus hijos, porque ellos te dan identidad y valor, porque ellos son los que te permiten sentirte orgulloso y valioso. Entonces tú vas a educar de cierta forma a esos hijos. Es por eso que creemos que la forma en que educamos a nuestros hijos está extremadamente relacionada con el Evangelio. Porque si nuestra identidad está determinada por lo que nuestros hijos hacen, entonces educaré a mis hijos de cierta forma y les demandaré ciertas cosas y les exigiré ciertos resultados, y su éxito es lo más importante en su vida, porque ellos son los que dan valor, y no les permitiré otra cosa más que cierto nivel, porque eso es lo que debe ser. Pero si mi identidad no está en ellos, sino mi identidad está determinada por lo que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, ha hecho y me ha dado, entonces educaré a mis hijos de otra forma. Y por eso creo que es tan importante que hoy podamos afirmar que solamente hay dos maneras en las que tú y yo podemos encontrar identidad y valor. Podemos encontrar identidad en nuestras relaciones verticales, y podemos encontrar identidad en nuestras relaciones horizontales. Si tu identidad está determinada por tu relación vertical, vas a educar a tus hijos de cierta forma. Pero si tu identidad está determinada por tus relaciones horizontales, entonces vas a educar a tus hijos de cierta forma. Por lo tanto, ve conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, y tú te vas a dar cuenta qué es lo que Pedro te va a decir a los creyentes. Les va a decir qué es lo que ellos son y qué es lo que ellos tienen. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué? Les serán dadas en el reino venidero. No. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Presente, hoy tú tienes todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No hay nada que te haga falta. Tu valor no está en algo que vas a obtener. Tu identidad no está en algo que tú vas a conseguir de acuerdo a tu desempeño. No. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes ¿de qué? ¿De qué? De la naturaleza divina. Creyente, tú tienes el privilegio de llevar en ti la naturaleza divina. No hay nada que te haga falta. Tu paternidad no determina la calidad de tu cristianismo. La obediencia de tus hijos o la rebeldía de tus hijos no es lo que te hace buen creyente o mal creyente, es la obra de Cristo. Pero ¿cuántas veces nos ha hecho falta gozarnos en esa identidad que ya nos ha sido dada? Hoy podemos gozarnos en el amor, la aceptación, la gracia redentora, la presencia constante, el poder, sus promesas, su gloria depositada en nuestras vidas. Eso te ha dado. Eso te lo ha dado. Y no hay en la historia de redención, en el antiguo pacto eso no existía, pero a ti sí se te ha dado. En el antiguo pacto aquellos no tenían la presencia de Dios habitando en ellos. Ellos no habían recibido la promesa que en ellos habitaría la naturaleza divina. Ellos no podían ver eso.
No disfrutaban eso. Ellos no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero tú y yo sí. Y eso es lo que te da identidad. Y cuando hacemos esto y abrazamos esta identidad, entonces abordaremos la crianza de nuestros hijos con corazones satisfechos. Con corazones satisfechos, con corazones que se han llenado de esa gracia divina. Vivimos con el valor determinado por la obra de Cristo. Vivimos con la esperanza segura de que la salvación es de Él y Él puede salvar a nuestros hijos si así le place hacerlo. Y no tenemos necesidad de mendigar de nuestros hijos lo que solamente Cristo nos puede dar. Y sabes, Él nos ha dicho que a ti como padre, a mí como padre, como madre, Él ha determinado amarnos. Y no hay nada que pueda romper ese amor por ti. Él ha determinado amarte. Y porque te ama nunca, jamás te abandonará. En medio de esa lucha con ese hijo, en medio de esa actitud rebelde de tu hijo, Él jamás te abandonará, porque Él te ama, y ese amor es eterno. Y aun cuando tu hijo te maltrate o te maldiga, el amor está intacto de Cristo para contigo. Y aunque eso duele profundamente, tú nunca puedes decir que no has sido amada o amado, porque el amor de Dios está intacto. Ese amor que es garantizado por Él es un amor que te ha perdonado. Porque sí, realmente la avalancha de la culpa llega en esos momentos. Cuando vemos que nuestros hijos no están obedeciendo o están pasando por momentos de rebeldía, inmediatamente viene a nuestra vida esa avalancha de culpa. Sí, fue porque yo no le di aquel juguete que me había dicho. Fue porque no lo saqué a pasear la vez que me dijo. Y nuestros hijos y nosotros somos buenos para manipular. Es que si tú me hubieras dado el tiempo que merecía yo como hijo, yo no estuviera haciendo lo que ahora estoy haciendo. Y comienza ese peso. Ahora, no estoy diciendo que no tenga algo que ver, pero sabes, yo quiero pedirte que tú recuerdes que porque Cristo te ha perdonado, ese pecado de una buena paternidad ya ha sido perdonado en Cristo. Y no tienes que estarte flagelando o autoflagelando con la culpa, sino decir, yo sé que no fui un buen padre, pero he sido perdonado aún en mi falta de paternidad o de maternidad. No he cumplido cabalmente, pero no hay un solo hombre que lo haya hecho. Pero aún y a pesar de eso, puedo encontrar perdón en Él y gracia en Él, porque Él me ama. Y sé que Él me ama y que su amor es eterno y perfecto, que su perdón es completo. Y puedo estar seguro de una siguiente verdad, porque Él me ama. No solamente que me ha perdonado completamente, que me ama eternamente, sino que está trabajando diariamente en medio de esta rebeldía, en medio de esta situación difícil de la paternidad y la maternidad. Esto no está escapando de la obra de Dios. Es parte de esa obra maestra, de sus manos tiernas que me están conformando a su imagen. Y que me dice, te amo tanto que he puesto a este hijo en tu vida para formar mi carácter en ti. Porque no había otra forma de formar mi carácter en ti, sino a través de este proceso que es quizá amargo y difícil, pero es necesario para tu vida. Así que mi identidad no está determinada por el hijo.
rebelde. Mi identidad está determinada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que han obrado para salvarme y redimirme. Y porque yo sé que ellos me aman y han hecho un pacto conmigo, nada de lo que pase en mi paternidad determinará mi identidad. Nada de lo que pase en mi paternidad o maternidad determinará mi identidad. Porque sé que Él me ama perfectamente y eternamente, me ha perdonado completamente y está usando todas las circunstancias en mi matrimonio y en mi paternidad y maternidad para santificarme diariamente. Así que yo descanso. Y dijimos que hay dos formas o dos fuentes de encontrar identidad. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las dos fuentes? En nuestras relaciones horizontales y verticales. Hemos descrito la fuente de la identidad a través de una relación vertical. Pero realmente, la verdad es que muchos de nosotros encontramos nuestra identidad en nuestras relaciones horizontales. Y quiero decirte que no hay otra forma. Si tú no estás encontrando tu identidad y tu gozo en esa relación vertical, si tú ahora mismo estás padeciendo porque te das cuenta de que tu gozo no está en la obra de Cristo, en la obra del Padre y en la obra del Espíritu Santo, y tú no estás gozándote en eso, entonces estás encontrando tu identidad en tus relaciones horizontales. Y eso es una realidad. Porque comenzamos a encontrarnos o a buscarnos a través de esas relaciones horizontales. El problema de eso es que las cosas creadas nunca fueron diseñadas para proveerte identidad. Ninguna cosa creada fue creada con el propósito de producir en ti una identidad. Nada, Dios no lo diseñó para eso. Dios no diseñó a los hijos para satisfacer tu corazón. Dios no diseñó a tu esposa o a tu esposo para satisfacer tu corazón. Dios no diseñó ninguna de nuestras relaciones para darnos paz. No fueron creadas esas relaciones para encontrar propósito y significado en ellas, no. Y es por eso que nosotros cavamos cisternas rotas que no retienen agua, y cuando intentamos, después de trabajar tanto en los hijos y en el matrimonio, pensando que esos hijos o ese matrimonio nos va a dar lo que nosotros pensamos que nos va a dar, tomamos nuestra cubeta, metemos la mano y sorpresa, no hay agua, porque esas cisternas no fueron diseñadas para retener agua y darnos significado. Y por eso vaya conmigo al versículo del capítulo, estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. Y vea del versículo 3 hasta el versículo 8, nos dice cuáles son las bendiciones que Él nos ha dado y que en eso está nuestro gozo. Pero mire el versículo 8, ese cambio, con esa conexión de la palabra inicial del verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ve el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo ¿qué? Se ha olvidado de qué, de la purificación, ha dejado de ver lo que ya le había sido dado. ¿Cómo comienza
el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y hermanos, toda cosa buena en la creación, toda cosa buena en la creación, todo lo que tú tienes, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu energía, fue diseñada para algo. No fue diseñada para darte identidad, no fue diseñada para darte propósito, no fue diseñada para darte paz. Fue diseñado para guiarte a Cristo, para apuntarte a quien es el autor y consumador de la fe. Por eso, si tú buscas en ellos lo que no vas a encontrar, será frustrante y amargo. Pero si buscas a través de ellos la fuente de satisfacción, entonces cumplirá su propósito. El hijo obediente ha sido diseñado por Dios para guiarte a Cristo. Pero el hijo rebelde fue diseñado por Dios ¿para qué? Para guiarte a Cristo. No es el otro fin, es simplemente guiarte a Cristo. Es mostrarte cuán necesitado estás tú de Él. Pero a decir verdad, nosotros con facilidad dejamos de ver lo que Cristo ha hecho. Buscamos más en nuestros hijos lo que ya se nos ha sido dados por medio de Cristo. Y lamentablemente, nosotros estamos dispuestos a ahogar a nuestros propios hijos, tratando de conseguir de ellos lo que solamente Cristo puede darnos. Leía la historia de una madre soltera, que estaba criando a su hijo, uno de sus hijos, y ella se había comprometido a sacar de él lo mejor de él. Era un chico talentoso, pero llegó a los 22 años de vida. Él estaba en casa y aún tenía muchos desafíos por delante según lo que su madre había establecido de él. Pero llegó a los 22 años y dijo, no puedo más. No puedo más. La madre le habló al pastor y le dijo, tienes que venir para ayudarme. Este chico ha sido un chico rebelde. Se ha obsesionado en no salir de su cuarto y ha dejado todas sus responsabilidades a un lado. Ven y ayúdame con él. Se ha rebelado. Y el pastor llega y comienza a hablar con él y comienza a escuchar. La madre jamás se había dado cuenta que el problema no era el chico, era la madre, que había establecido un momento de éxito y un camino de éxito donde tendría que llegar ese joven, porque si no, sería un fracaso. ¿Y sabes cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros hijos? Diciéndole, tú tienes que hacer esto, tienes que comportarte de tal forma, tienes que vestir de cierta forma, tienes que cumplir estos estándares religiosos o estos estándares académicos, y si no cumples con eso, será un fracaso. Ahora, yo no estoy diciendo, como lo veremos en un momento, que no haya instrucción de parte de los padres. Pero hermano, aun si tu hijo se rebela contra esa instrucción, tu identidad no está en eso. Y tienes que encontrar gozo en el Señor, aun cuando tu hijo se rebele contra esa autoridad. Por lo tanto, si tu identidad no está arraigada en el Evangelio, estará arraigada en la identidad que te dan tus hijos. Así que no te levantes cada día en la mañana para ponerte nuevamente la carga de voy a hacer que mis hijos sean lo que deben de ser. No, tú no tienes poder para eso.
Esa no es tu responsabilidad. Levántate, sí, levántate cada mañana y rinde todo lo que harás y digas al Señor, y dile al Señor que Él es el que puede producir un cambio en la vida de tus hijos y que te use a ti como un instrumento para cambiar la vida de tus hijos, pero tú no tienes el poder de cambiar a tus hijos. Yo no tengo el poder de cambiar a mis hijos. Y porque luchamos con eso, yo quiero prevenir a cada uno de los que estamos aquí de 3 herramientas que usamos frecuentemente para conseguir que nuestros hijos cumplan nuestros objetivos. Porque según nosotros sí sabemos lo que nuestros hijos deben de hacer. Y por lo tanto usamos herramientas para que cumplan esos objetivos. ¿Y cuáles son esas 3 herramientas que son pecaminosas que debemos de prevenir? Número uno, el miedo. El miedo. ¿Cómo usamos esa herramienta? ¿A través de qué? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos tengan miedo? Con confianza. Tom, tú dijiste algo. Ajá, los amenazamos. Las amenazas son las que infunden miedo y son buenas herramientas, según nuestro juicio, para guiar a nuestros hijos a encontrar su valor. Pero esas herramientas y esa herramienta no es una herramienta eficaz para guiar a nuestros hijos hacia el Evangelio. No. ¿Sabe que las amenazas pueden producir cambios? Sí, si tú amenazas a un niño puedes producir un cambio superficial. Pero en algún momento tú te darás cuenta que ese cambio fue solamente un cambio superficial, porque una amenaza no cambia el corazón de una persona. Tú puedes amenazar a alguien y amedrentarlo, pero eso no significa que cambie su corazón. Y surge una pregunta, pero Luis, ¿qué acaso no es lo que Dios hace cuando nos dice que la consecuencia del pecado es muerte? Es cierto. Dios nos advierte de las consecuencias del pecado. De hecho, si nosotros vamos a la historia inicial, Eva recibe una instrucción y le recibe una advertencia y le dice, cuando comas de ese árbol, ¿qué? ¿Qué va a pasar si comes de ese árbol? Morirás. Pregunta, ¿eso cambió? ¿Eso la limitó? ¿Eso le dijo no voy a comer? No. Porque una amenaza, ni en aquel tiempo donde todo era bueno, fue suficiente. No son las amenazas las que cambian el corazón del ser humano. Lo que necesitamos para el cambio del corazón es la obra del Dios Trino, es la obra de Cristo. Porque si solamente necesitáramos amenazas, no fuera necesario la obra de Cristo. La ley había sido dada. Moisés establece la ley y les dice, coman de esto y no coman de esto, vivan de esta forma y no vivan de esta forma. Y si no obedecen, morirán. ¿Eso cambió el corazón? No. ¿Eso fue suficiente para salvar? No. Necesitaron la obra de Cristo, como tú y yo necesitamos la obra de Cristo a pesar de saber las consecuencias de nuestros pecados. Así que sí es necesario que tú des una instrucción a tus hijos y les digas las consecuencias de eso. Pero eso no cambiará el corazón de tus hijos. Por lo tanto, quiero animarte, ten cuidado de usar las amenazas como medio o pensar que ese es el medio para cambiar el corazón. Porque no lo es.
no uses las amenazas, porque algún día tus amenazas ya no tendrán efecto en la vida de tus hijos. Y ustedes saben que nuestros hijos van creciendo. Hoy tienen cierto tamaño y nuestras amenazas amedrentan. Yo tengo uno de 6 y mi amenaza la amedrenta. Pero al de 16, yo creo que sus amenazas me amedrentan más que las mías hacia él. ¿Por qué no? No cambian el corazón. Número 2. ¿Cuál es otra herramienta que no debemos usar? Y que tenemos la tendencia a usar. Las recompensas. Y eso pareciera ser muy loable. Muy loable. Estudiaba acerca de la crianza respetuosa, donde se nos dice que esta es una buena forma de educar a nuestros hijos, a través de estas recompensas. Pero esto forma en nuestros hijos un concepto de retribución, una economía moral, porque mientras se me presente el estímulo para obedecer, lo hago. Pero cuando ya no esté el estímulo de la recompensa para obedecer, ya no lo hago. Si tú le dices a tu hijo, mira hijo, si dentro de este mes te portas bien con tu hermano o tu hermana, porque tú estás viendo que todo el día están peleándose y tú les estimulas y dices, voy a pensar en una estrategia creativa para que se porten bien, y que si les prometo que el próximo mes le compro el juguete que tanto quiere para que se porte bien con su hermana o con su hermano, entonces le voy a decir, el próximo mes, si tú te portas bien durante los próximos 30 días para respetar a tu hermana, entonces te voy a comprar tu juguete. Así que el niño tiene un estímulo y se porta bien durante los próximos 30 días, hasta que llegue el juguete. Llega el juguete y abre el juguete, y con el juguete que le acaba de comprar su papá, va a molestar a su hermana, porque ya no hay un estímulo. El problema de eso es que ya no me va a interesar que me des ese simple juguete. Las exigencias de un corazón caído cada vez serán más y más y más. Y Josué, o Marco, o Pablo, comenzarán a idearse algunas estrategias para decir, ahora cómo negocio con él. ¿Qué si ahora yo le digo, ¿tú quieres que me porte bien? Sí. ¿Qué me vas a dar si me porto bien? Y eso es, recuerdan que de las primeras sesiones que hablábamos, decíamos que nosotros como padres somos los representantes de Dios en el hogar. Y si nosotros estamos representando así a Dios, estamos mostrando a un Dios que tiene una actitud de dar con base en el desempeño, una vida de retribución. Te portas bien, te va bien; te portas mal, te va mal. Y así que comienza a desarrollarse en ese niño o esos niños, en esos hijos, esa negociación moral. Y hermanos, Dios nos libre de producir en nuestros hijos personas que negocien con Dios, esperando que porque se porten bien les debe ir bien, y porque si se portan mal les va a ir mal. Pero la pregunta es, ¿quién se porta bien delante de los ojos del santo y eterno Dios? No hay uno solo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que todo lo que tú tienes es por gracia de Él. Gracia de Él. Ahora, Luis, pero entonces, ¿cómo estimulamos a nuestros hijos?
Hermano, yo te animo a que estimules a tus hijos en gracia. En gracia. Que des por gracia. No porque se porten bien, sino que des por gracia y que ellos sepan que a pesar de que se porten mal, tú seguirás siendo un padre de gracia, de bondad, de amor, sin dejarles de decir la verdad, sin dejar de amonestarles y decirles, eso está mal, mijo. Eso es algo deshonroso. Pero sabes, te amo no porque te portes bien, sino porque he hecho un pacto contigo de darte mi amor como padre y gracia, como el Padre lo ha hecho conmigo. Entonces, cuidado con el miedo, cuidado con las recompensas y por último, cuidado con la venganza. Perdón, la vergüenza. La vergüenza. Yo estoy seguro que más de uno hemos usado esta herramienta porque aprovechamos de ese corazón tierno de nuestros hijos que quieren agradar a sus padres, que quieren recibir la aceptación de sus padres, que quieren recibir ese aprecio de sus padres, que desean agradar y sentir la atención de sus padres. Pero los padres muchas veces, para educarlos y que cumplan nuestros objetivos y nuestros sueños, comenzamos a decirles, es que me avergüenza lo que tú estás haciendo. Y hermano, no hay niño que debiera escuchar esas palabras de su padre o de su madre. No puede haber un niño que escuche esas palabras. Me avergüenzas. Dios nos libre. Y estoy seguro que más de uno aquí ha cometido ese pecado. Y yo soy también parte de eso. Pero no podemos permanecer allí. Y porque Él nos ama, podemos recordar que Él nos ha perdonado completamente. Pero hermano, arrepiéntete, y yo me arrepiento de esos pecados. No manipulemos a nuestros hijos con la vergüenza, tratando de humillarlos y de hacerles sentir que ellos dependen de su comportamiento para sentir valor. No. El amor del Padre para con ellos, de ti y de mí como Padre para con ellos, no depende de su comportamiento, simplemente porque son mis hijos y los amo. Así que hoy quisiera concluir recordándote que una responsabilidad que tú y yo tenemos para usar, una herramienta que tenemos para usar, es reconocer nuestra incapacidad. No usemos más la vergüenza, no usemos más la recompensa o el miedo con las amenazas, sino usemos el Evangelio de Cristo que nos hace ver nuestra incapacidad. En verdad, vengamos a Cristo y digamos, Señor, yo no puedo educar a mis hijos, yo no puedo guiarles al lugar donde ellos deben de estar, pero vengo aquí incapacitado, no con ansiedad, no pecaminosamente, sino vengo aquí para decirte, estoy incapacitado para criar a mis hijos, pero ayúdame para criar a mis hijos. No puedo ser el padre y yo no tengo el poder para cambiar el corazón de mis hijos, pero tú tienes el poder. Y quiero pedirte que tú entiendas y recuerdes eso. ¿Sabes quién ama más que tú a tus hijos? Él. Él ama a nuestros hijos infinitamente más que lo que tú y yo podemos amarlos. Y como evidencia de ese amor del Padre eterno hacia esos niños que Él ama, te ha puesto a ti y me ha puesto a mí para que nosotros le amemos. Piensa en eso.
Él los ama, a esos niños Él los ama. Y porque Él los ama, les ha dado a dos padres, a una madre y a un padre, que les van a prodigar ese amor que ellos han recibido del Padre. Por lo tanto, tu responsabilidad y mi responsabilidad es amar a esos niños y criarles en la disciplina y amonestación del Señor. Así que la buena crianza de los hijos está allí, en esa actitud humilde, en ese reconocimiento de nuestra incapacidad, y se encuentra en el descanso total en la obra y la gracia de nuestro Señor en la vida de nuestros hijos. Abrazando nuestra identidad de que porque Él nos ha amado eternamente, nos ha perdonado completamente y está produciendo en nosotros una santificación continua. Y porque esa es nuestra verdad que abrazamos, yo no busco usar las herramientas que este mundo no me ha ofrecido, buscando manipular a nuestros hijos con miedo, con recompensa o vergüenza, sino abrazando el Evangelio diciendo, yo sé que nada puede cambiar el corazón de mis hijos más que la obra de Dios en ellos. Por lo tanto, en humildad vengo para ser el instrumento de Dios para mostrarles el Evangelio. Y que ellos conozcan el amor del Padre a través del amor que yo les puedo prodigar a ellos. Así que la crianza de los hijos está íntimamente relacionada con el concepto que tú y yo tengamos del Evangelio. Y quiera Dios ayudarnos a predicarnos el Evangelio para encontrar nuestra incapacidad y abrazar la esperanza y la confianza en Él, para que eso nuestros hijos lo puedan ver y decir, yo quiero vivir ese Evangelio. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias porque nos enseñas por tu gracia a ver cómo esas verdades que tú nos has dado a nosotros como padres son tan trascendentes para educar a nuestros hijos. Perdónanos, Dios, porque con facilidad, con mucha facilidad, nosotros dejamos de ver esas benditas y eternos regalos que ya nos han sido dados. Comenzamos a pensar que necesitamos que nuestros hijos se porten bien para tener gozo, que nuestros hijos lleguen a lugares prominentes en la sociedad para sentirnos satisfechos. Oh Dios, líbranos de eso, líbranos de ese pensamiento y ayúdanos a encontrar en ti la satisfacción, el gozo, la plenitud, y que el ambiente en nuestro hogar, la motivación en la crianza de nuestros hijos, no sea que ellos cumplan nuestras expectativas humanas y caídas, sino que ellos te conozcan a ti a través de un amor paternal que nosotros les prodigamos a ellos diariamente. Perdónanos, porque fácilmente nosotros los lastimamos con nuestras manipulaciones, con el miedo, con la vergüenza, con la recompensa. Y estamos produciendo en ellos un concepto de ti completamente diferente al que está en la palabra. No, tú no eres un Dios que nos da con base en lo que hacemos. Tú nos das por gracia y por gracia. No merecemos absolutamente nada, pero tú nos has dado gracia abundante. Gracias porque no te avergüenzas de nosotros a pesar de lo que nosotros somos, sino que nos has dado un nombre, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti. Gracias. Gracias porque hoy podemos saber que nuestra identidad no está determinada más que por la obra de Cristo en la cruz. Y hoy nos gozamos en eso. Gracias, porque hoy podemos salir de aquí diciendo, nuestra identidad no está determinada por nuestros hijos, sino por el Hijo.
y hoy nos gozamos en eso. Te damos gracias por este tiempo y ayúdanos a ser padres que arraiguemos nuestra identidad en el Evangelio para una buena crianza. En Cristo Jesús. Amén y amén.